Imagina un mundo donde expresar tu fe en Jesucristo es considerado un crimen, un mundo donde las iglesias se cierran, las Biblias se confiscan y los cristianos son perseguidos solo por creer. Pero, ¿y si te dijera que ese futuro puede estar más cerca de lo que imaginas? La Biblia, desde hace milenios, nos advierte sobre tiempos como estos, y hoy, más que nunca, necesitamos estar atentos y preparados. En Mateo 24, versículo 9, Jesús nos alerta: «Entonces ustedes serán entregados para ser perseguidos y condenados a muerte, y serán odiados por todas las naciones por mi causa». Estas palabras, pronunciadas hace más de 2000 años, parecen resonar con una relevancia aterradora en nuestros días. Mira a tu alrededor, observa las noticias, ve cómo la sociedad se ha alejado cada vez más de los valores cristianos. Cada día, vemos nuevos informes de cristianos siendo perseguidos en diversas partes del mundo. Países que antes eran bastiones de la fe cristiana, ahora criminalizan las prácticas religiosas. La intolerancia contra aquellos que siguen a Cristo crece a pasos agigantados. Pero no es solo la persecución externa lo que debemos temer. El enemigo es astuto y sabe que la mejor forma de debilitar a la Iglesia es corrompiéndola desde dentro. Pablo nos alerta en 2 Timoteo 4, versículos 3 a 4, «Porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Al contrario, sintiendo comezón en los oídos, según sus propios deseos, juntarán maestros para sí mismos. Ellos se negarán a dar oído a la verdad, volviéndose a los mitos». ¿No es exactamente esto lo que vemos hoy? Iglesias que abandonan la verdad bíblica en nombre de la inclusión. Predicadores que distorsionan la palabra de Dios para agradar a las multitudes. Doctrinas que colocan al hombre en el centro, en lugar de a Dios. La apostasía profetizada está frente a nuestros ojos. ¿Pero por qué esto es tan alarmante? ¿Por qué debemos preocuparnos? La respuesta es simple y al mismo tiempo profunda. Porque estamos presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas ante nuestros ojos. En 2 Timoteo 3, versículos 1 a 5, Pablo describe con precisión aterradora el escenario de los últimos días. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los hombres serán egoístas, avaros, presuntuosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor por la familia, irreconciliables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, soberbios, más amantes de los placeres que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Mira a tu alrededor. ¿No es exactamente esto lo que vemos en nuestra sociedad hoy? El egoísmo desenfrenado, la arrogancia, la blasfemia contra todo lo que es sagrado, la ingratitud, la falta de amor. Todos estos son señales claras de que estamos viviendo los tiempos descritos por Pablo, y si estos son los signos de los últimos días, esto significa que el retorno de Cristo está cerca. En Mateo 24, versículo 33, Jesús nos dice: «Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas». Pero, ¿qué significa esto para nosotros, cristianos? Significa que necesitamos estar más vigilantes que nunca. Significa que no podemos darnos el lujo de vivir nuestra fe de manera tibia o descuidada. El tiempo es corto, y las fuerzas contrarias al Evangelio se están intensificando. Como Jesús nos advierte en Marcos 13, versículo 33, «Estén atentos, vigilen, ustedes no saben cuándo llegará ese tiempo». Pero no te equivoques. Esto no es un llamado al miedo o la desesperación, todo lo contrario. Es un llamado a la acción, a la preparación, a la vigilancia. Es un recordatorio urgente de que nuestra fe no puede ser superficial o casual. En tiempos como estos, necesitamos una fe robusta, profundamente enraizada en la palabra de Dios. Una fe que no solo conoce las verdades bíblicas, sino que las vive intensamente. Una fe que está preparada para enfrentar la oposición, la persecución e incluso el martirio, si es necesario. Como Pedro nos exhorta en 1 Pedro 3, versículo 15, «Antes, santifiquen a Cristo como Señor en su corazón,
Estén siempre preparados para responder a cualquiera que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este es el desafío que tenemos ante nosotros. Ya no podemos darnos el lujo de una fe casual, de un cristianismo de domingo. El tiempo de levantarnos y posicionarnos firmemente por la verdad del Evangelio es ahora. Las fuerzas contrarias a Cristo se están moviendo, organizándose, ganando terreno. ¿Y nosotros? ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene? ¿Estamos equipados con la armadura de Dios, como Pablo nos instruye en Efesios 6? ¿Tenemos el conocimiento profundo de la palabra de Dios que nos permitirá discernir la verdad de la mentira en tiempos de engaño generalizado? Estas son las preguntas que necesitamos hacernos urgentemente, porque, como veremos a continuación, lo que está en juego es mucho más que nuestra comodidad o nuestra reputación. Lo que está en juego es nuestra propia alma y el destino eterno de innumerables personas a nuestro alrededor. ¿Qué está realmente en juego en este escenario que estamos describiendo? No es nada menos que nuestra libertad de adorar a Dios y vivir según su palabra. Es nuestra capacidad de seguir a Cristo abiertamente, de compartir el Evangelio sin miedo, de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. En Juan 8, versículo 32, Jesús nos dice: «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Pero ¿qué sucede cuando la propia verdad es atacada, cuando es etiquetada como discurso de odio o intolerancia? ¿Qué sucede cuando la libertad de expresión religiosa es erosionada gradualmente en nombre de la inclusión o la diversidad? Vemos esto sucediendo en muchos países alrededor del mundo. Pastores siendo arrestados por predicar lo que la Biblia dice sobre la moralidad. Cristianos perdiendo sus trabajos por negarse a respaldar prácticas contrarias a su fe. Iglesias siendo cerradas bajo el pretexto de salud pública o seguridad. Estos no son escenarios hipotéticos. Son realidades que muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo ya están enfrentando en varias partes del mundo. Y si pensamos que estamos inmunes a esto en nuestro propio país, necesitamos pensarlo de nuevo. Las semillas de esa persecución ya están siendo plantadas. La narrativa está siendo construida. Los cristianos están siendo cada vez más retratados como intolerantes, retrógrados, hasta peligrosos. Y cuando una sociedad comienza a ver a un grupo como una amenaza, no pasa mucho tiempo antes de que la persecución se vuelva aceptable, incluso deseable. Como Jesús nos advirtió en Juan 15, versículos 18 a 19. Si el mundo los odia, tengan en cuenta que antes me odió a mí. Si ustedes pertenecieran al mundo, Él los amaría como si fueran de Él. Sin embargo, ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido, sacándolos del mundo. Por eso el mundo los odia. Pero lo que está en juego va más allá de nuestra libertad personal. Lo que está verdaderamente en riesgo es el propio mensaje del Evangelio. En un mundo cada vez más hostil a la verdad bíblica, ¿cómo podremos cumplir el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones? Mateo 28, versículos 19 a 20. ¿Cómo podremos ser sal y luz en un mundo que rechaza activamente los valores cristianos? Este es el desafío que enfrentamos, y no es un desafío pequeño. Estamos ante una batalla espiritual de proporciones épicas, como Pablo nos recuerda en Efesios 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra los poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. El enemigo sabe que su tiempo es corto, está intensificando sus esfuerzos para silenciar la verdad, para alejar a las personas de Dios, para destruir la fe de muchos, y está usando todas las armas a su disposición, los medios de comunicación, la educación, la cultura pop, incluso la distorsión del propio mensaje cristiano. Vemos esto en la proliferación de falsas doctrinas, en el surgimiento de evangelios que prometen prosperidad sin arrepentimiento, bendiciones sin obediencia, como Pablo profetizó en 2 Timoteo 4, versículos 3 a 4, porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, al contrario, sintiendo comezón en los oídos,
Según sus propios deseos juntarán maestros para sí mismos. Ellos se negarán a dar oído a la verdad, volviéndose a los mitos. Este tiempo ha llegado, y el resultado es una generación de personas que piensan que conocen a Dios, pero en realidad están siguiendo una caricatura distorsionada del cristianismo. Pero hay algo aún más profundo en juego aquí, algo que toca la propia esencia de quienes somos como seres humanos creados a imagen de Dios. Lo que está en juego es nuestra propia identidad. En un mundo que cada vez más rechaza la idea de la verdad absoluta, que celebra la fluidez en todas las áreas de la vida, incluida la identidad personal, ¿qué significa ser creado a imagen de Dios? ¿Qué significa ser hombre o mujer? ¿Qué significa el matrimonio? ¿Qué significa la familia? Todas estas cuestiones fundamentales están siendo redefinidas ante nuestros ojos, y las implicaciones son profundas, porque si perdemos la comprensión bíblica de estas realidades fundamentales, perdemos la base para entender quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito. Como Salomón nos advierte en Proverbios 19, versículo 21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero lo que prevalece es el propósito del Señor. Sin una comprensión clara de quién es Dios y de quiénes somos en relación con Él, estamos a la deriva en un mar de relativismo moral y confusión existencial. Y es exactamente eso lo que el enemigo quiere. Porque una sociedad confusa, sin norte moral, sin comprensión de su identidad y propósito, es una sociedad fácil de manipular y controlar. Es una sociedad madura para la llegada de un líder carismático que prometa orden y propósito, incluso si ese propósito es fundamentalmente opuesto a Dios. Como Juan nos advierte en 1 Juan 2, versículo 18, «Hijos míos, esta es la última hora, y así como ustedes oyeron que el anticristo está viniendo, ya ahora muchos anticristos han surgido, por eso sabemos que esta es la última hora». Ante este escenario desafiante, ¿cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos? Lo primero que necesitamos entender es que nada de esto toma a Dios por sorpresa. Todo lo que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos fue previsto en las Escrituras hace miles de años. En Mateo 24, versículos 6 a 8, Jesús nos dice: «Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Es necesario que tales cosas sucedan, pero aún no es el fin. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto será el inicio de los dolores». Note bien, Jesús no dice sí, estas cosas suceden, sino cuando suceden. Él sabía que tiempos difíciles vendrían para sus seguidores, pero no nos dejó desprevenidos. A lo largo de toda la Biblia, encontramos instrucciones claras sobre cómo debemos vivir en tiempos de adversidad. En 1 Pedro 4, versículos 12 a 13, se nos recuerda: «Queridos amigos, no se sorprendan del fuego que surge entre ustedes para probarlos, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Al contrario, alégrense en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo, para que también, cuando su gloria sea revelada, ustedes se regocijen con gran alegría». Este es un llamado a la perseverancia, a la fidelidad incluso ante la adversidad. No debemos sorprendernos cuando enfrentamos oposición por causa de nuestra fe. Al contrario, debemos ver esto como una oportunidad para participar de los sufrimientos de Cristo y así profundizar nuestra comunión con Él. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para enfrentar estos desafíos? La respuesta está en la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, versículos 16 a 17, leemos: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra». La Biblia no es solo un libro de historia o un manual de ética. Es la propia palabra de Dios, viva y eficaz, capaz de equiparnos para enfrentar cualquier desafío que podamos encontrar. Por eso, es crucial que nos dediquemos al estudio diligente de las Escrituras. No basta con una lectura superficial o casual. Necesitamos sumergirnos profundamente en la palabra
meditando en ella día y noche, como nos instruye el Salmo 1, versículo 2. Al contrario, su satisfacción está en la ley del Señor, y en esa ley medita día y noche. Este estudio profundo de la palabra nos permite discernir la verdad del error en un mundo lleno de engaño. Nos capacita para permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición. Nos da las respuestas que necesitamos para defender nuestra fe, como Pedro nos exhorta en 1 Pedro 3, versículo 15. Antes, santifiquen a Cristo como Señor en su corazón. Estén siempre preparados para responder a cualquiera que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Además del estudio de la palabra, la oración es un arma poderosa en nuestro arsenal espiritual. Jesús mismo nos dio el ejemplo, retirándose frecuentemente para orar, a veces pasando noches enteras en comunión con el Padre. En Lucas 18, versículo 1, leemos que Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre y nunca desanimarse. Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, a orar continuamente. La oración no es solo un ritual o una lista de peticiones. Es nuestra línea directa de comunicación con el Dios del universo. Es a través de la oración que encontramos fuerza en tiempos de debilidad, orientación en tiempos de confusión, consuelo en tiempos de aflicción. En Filipenses 4, versículos 6 a 7, Pablo nos dice: «No se angustien por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». En estos tiempos turbulentos, cuando las presiones del mundo parecen abrumadoras, la oración es nuestra fortaleza. Es a través de la oración que podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Dios, sabiendo que Él cuida de nosotros. 1 Pedro 5, versículo 7. Es en la intimidad de la oración que somos renovados y fortalecidos para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. En Hebreos 10, versículos 24 a 25, se nos exhorta: «Y considerémonos unos a otros para motivarnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos como iglesia, según el costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y más aún cuando vean que se acerca el día». En tiempos de persecución y adversidad, la tentación puede ser aislarnos, escondernos, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos unos de otros. La Iglesia no es solo un edificio o una organización, es el cuerpo de Cristo, una comunidad de creyentes unidos por la fe en Jesús. Cuando nos reunimos, ya sea en grandes congregaciones o en pequeños grupos en las casas, somos fortalecidos. Compartimos nuestras luchas y victorias, oramos unos por otros, nos animamos mutuamente con la palabra de Dios. Como dice Eclesiastés 4, versículos 9 a 10, «Es mejor tener compañía que estar solo, porque mayor es la recompensa del trabajo de dos personas. Si uno cae, el amigo puede ayudarlo a levantarse, pero pobre del hombre que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse». En un mundo cada vez más hostil a la fe cristiana, esa comunión se vuelve aún más vital. Juntos podemos resistir las presiones del mundo. Juntos podemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Pero nuestra preparación no puede limitarse solo al aspecto espiritual. También necesitamos estar preparados mentalmente para enfrentar la oposición y la persecución. Jesús fue claro al decir que sus seguidores enfrentarían tribulaciones en este mundo. En Juan 16, versículo 33, Él nos dice: «Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo». Nota que Jesús no promete una vida fácil o libre de problemas. Al contrario, Él garantiza que tendremos aflicciones. Pero junto con esa realidad sobria, viene una promesa poderosa. Cristo ya venció al mundo. Nuestra victoria está asegurada en Él. Esto no significa que no sufriremos. Muchos cristianos a lo largo de la historia, y hasta hoy en varias partes del mundo, enfrentan persecución severa por causa de su fe.
Algunos incluso dan sus vidas por Cristo. Pero incluso ante estas realidades difíciles, tenemos la certeza de que nada puede separarnos del amor de Dios. Como Pablo declara en Romanos 8, versículos 35 a 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos la muerte todos los días, se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa mentalidad de vencedor, esa confianza inquebrantable en Cristo, es crucial para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Pero eso no significa que debamos ser ingenuos o imprudentes. Jesús nos instruyó a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, versículo 16. Esto significa que debemos estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Debemos estar informados sobre las tendencias culturales, los cambios legislativos, los movimientos sociales que pueden impactar nuestra libertad de vivir y compartir nuestra fe. No podemos darnos el lujo de vivir en una burbuja, ignorando lo que está sucediendo en el mundo. Al mismo tiempo, no debemos permitir que el miedo o la ansiedad nos paralicen. Nuestra confianza está en Dios, no en las circunstancias. Como dice el Salmo 46, versículos 1 a 2. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, ayuda siempre presente en la adversidad. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble y los montes se hundan en el corazón del mar. Esta confianza en Dios nos permite enfrentar cualquier situación con valentía y serenidad, no porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque confiamos en aquel que es más fuerte que cualquier adversidad que podamos enfrentar. Una de las tácticas más eficaces del enemigo es el uso del miedo. Él intenta paralizarnos con el miedo al futuro, el miedo a la persecución, el miedo a lo que los demás pensarán de nosotros. Pero la Biblia nos recuerda repetidamente que no debemos temer. En Isaías 41, versículo 10, Dios nos dice: por eso no temas, porque estoy contigo. No tengas miedo, porque soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Este no es un llamado a la negación de la realidad o a un optimismo ciego. Es un llamado a la confianza en un Dios que es mayor que nuestras circunstancias, un Dios que promete estar con nosotros en medio de las tribulaciones. En 2 Timoteo 1, versículo 7, Pablo nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este dominio propio, o autodisciplina, es crucial. No debemos ser dominados por el miedo, pero tampoco debemos ser imprudentes. Debemos evaluar las situaciones con sabiduría, siempre buscando la orientación del Espíritu Santo. Como Jesús nos instruyó en Mateo 10, versículo 16, yo los estoy enviando como ovejas entre lobos. Por lo tanto, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta combinación de prudencia y sencillez nos permite navegar con sabiduría en tiempos difíciles, manteniendo nuestra integridad y testimonio. Un aspecto crucial de nuestra preparación para los tiempos difíciles es el desarrollo de un carácter cristiano fuerte. En 2 Pedro 1, versículos 5 a 7, se nos exhorta: por eso mismo, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas cualidades no son opcionales para el cristiano, son esenciales para una vida de fe madura y eficaz. La fe sin obras es muerta, como nos recuerda Santiago 2, versículo 17. Nuestra fe debe manifestarse en un carácter transformado, en una vida que refleje el amor y la santidad de Dios. Esto es especialmente importante en tiempos de adversidad. Es fácil profesar fe cuando todo va bien, pero es en los momentos de prueba cuando nuestro verdadero carácter se revela. Como dice 1 Pedro 1, versículos 6 a 7, en esto ustedes se alegran,
aunque ahora, por un poco de tiempo, tengan que sufrir diversas pruebas. Así sucede para que quede comprobado que la fe que ustedes tienen, mucho más valiosa que el oro que perece, aunque refinado por el fuego, es genuina y resultará en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Las pruebas que enfrentamos tienen el potencial de refinar nuestra fe, de hacernos más semejantes a Cristo. Pero para que esto suceda, necesitamos responder a estas pruebas con fe, perseverancia y obediencia a la palabra de Dios. Otro aspecto crucial de nuestra preparación es el desarrollo de una cosmovisión bíblica sólida. En un mundo donde la verdad es cada vez más relativizada, donde cada uno tiene su propia verdad, es esencial que tengamos una comprensión clara y abarcadora de la perspectiva bíblica sobre la realidad. Esto va mucho más allá de memorizar versículos aislados. Se trata de entender la narrativa completa de la Biblia, desde la creación hasta la nueva creación, y cómo esa narrativa moldea nuestra comprensión de todos los aspectos de la vida. En Colosenses 2, versículo 8, Pablo nos advierte: «Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que se basan en las tradiciones humanas y en los principios elementales de este mundo, y no en Cristo». Para resistir las filosofías engañosas de este mundo, necesitamos estar firmemente anclados en la verdad de la palabra de Dios. Esto significa entender no solo lo que creemos, sino por qué lo creemos. Significa ser capaces de articular nuestra fe de manera clara y convincente, incluso ante la oposición. Como Pedro nos exhorta en 1 Pedro 3, versículo 15, «Antes, santifiquen a Cristo como Señor en su corazón. Estén siempre preparados para responder a cualquiera que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes». Esta preparación no es solo para nuestra propia edificación, sino para que podamos compartir efectivamente el Evangelio con otros, incluso en tiempos de adversidad. Un aspecto frecuentemente descuidado de nuestra preparación para tiempos difíciles es el cultivo de una vida de adoración genuina. La adoración no es solo algo que hacemos los domingos por la mañana, es una postura de vida, un reconocimiento constante de la soberanía y la bondad de Dios, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Vemos ejemplos poderosos de esto en las Escrituras. Piensa en Pablo y Silas, cantando himnos de alabanza a Dios, incluso estando presos y azotados. Hechos 16, versículo 25. O en Job, que ante pérdidas devastadoras pudo decir: «El Señor lo dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1, versículo 21. Esta adoración en medio de la adversidad no es una negación de la realidad del sufrimiento, es una afirmación poderosa de que Dios es mayor que nuestras circunstancias, que Él es digno de alabanza, no por lo que hace, sino por lo que es. Como nos recuerda el Salmo 34, versículo 1, «Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán». Nota bien, en todo tiempo, no solo en los momentos buenos. Esta actitud de adoración constante nos ancla en Dios, recordándonos quién es Él y quiénes somos en Él, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Es un testimonio poderoso para los incrédulos y una fuente de fuerza y aliento para nosotros mismos y para otros creyentes. A medida que nos preparamos para enfrentar tiempos cada vez más desafiantes, es crucial que desarrollemos una comprensión bíblica del sufrimiento. En una cultura que busca el confort y la facilidad a toda costa, la idea de sufrir por Cristo puede parecer extraña o incluso repulsiva. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que el sufrimiento es una parte normal de la vida cristiana. En Filipenses 1, versículo 29, Pablo nos dice: «Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él». Nota bien, sufrir por Cristo se describe aquí como un privilegio, no como una maldición. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento, pero que cuando viene como resultado de nuestra fidelidad a Cristo, debemos verlo desde una perspectiva diferente. En 1 Pedro 4, versículos 12 a 13, se nos instruye: «Queridos amigos,
No se sorprendan del fuego que surge entre ustedes para probarlos, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Al contrario, alégrense en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo, para que también, cuando su gloria sea revelada, ustedes se regocijen con gran alegría. El sufrimiento por Cristo nos identifica con Él de una manera profunda y significativa, nos refina, nos purifica y nos prepara para la gloria que está por venir. Como Pablo declara en Romanos 8, versículo 18, considero que nuestros sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que en nosotros será revelada. Una de las tácticas más eficaces del enemigo en los últimos días será el uso del engaño. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 24, versículo 24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que realizarán grandes señales y maravillas para, si fuera posible, engañar incluso a los elegidos. Nota bien, estos falsos maestros no serán fácilmente identificables. Realizarán señales y maravillas, cosas que parecerán sobrenaturales e impresionantes. ¿Cómo entonces podemos protegernos contra este engaño? La respuesta está en un conocimiento profundo e íntimo de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2, versículo 15, Pablo exhorta a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Interpretar correctamente la palabra de verdad requiere estudio diligente, meditación constante y aplicación práctica de las Escrituras en nuestras vidas. No podemos contentarnos con un conocimiento superficial de la Biblia. Necesitamos conocerla profundamente, entender su contexto, su mensaje global y cómo cada parte encaja en el todo. Solo así podremos discernir la verdad del error, incluso cuando el error viene disfrazado de verdad. Como nos recuerda 1 Juan 4, versículo 1, queridos, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esa habilidad de discernimiento es más crucial que nunca. Vivimos en una era de información excesiva, donde verdades y mentiras se mezclan de forma casi indistinguible. Internet y las redes sociales amplifican esta confusión, permitiendo que las enseñanzas falsas se propaguen rápidamente. Por lo tanto, no podemos depender solo de nuestro propio entendimiento o de las opiniones populares. Debemos volvernos constantemente a la palabra de Dios, buscando sabiduría y claridad. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esta confianza y dependencia en Dios nos guiarán a través de los engaños y nos mantendrán firmes en la verdad. Otro aspecto vital de nuestra preparación es el fortalecimiento de nuestra comunidad de fe. La persecución y la adversidad tienen el potencial de unir a los creyentes de una manera única. En Hechos 2, versículos 42 a 47, vemos la descripción de la iglesia primitiva. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Todos estaban llenos de temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que creían se mantenían unidos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y bienes y los distribuían a cada uno según su necesidad. Todos los días continuaban reuniéndose en el templo, partían el pan en sus casas y juntos participaban de las comidas con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios y disfrutando de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a los que iban siendo salvos. Esta comunidad, unida en fe y propósito, fue capaz de enfrentar grandes desafíos y crecer de manera extraordinaria. Debemos buscar esa misma unidad y comunión en nuestros días, fortaleciendo nuestros lazos de amor y apoyo mutuo. Además, debemos estar preparados para defender nuestra fe públicamente. En una sociedad cada vez más hostil al cristianismo, ser capaz de articular claramente lo que creemos y por qué lo creemos es esencial.
En 1 Pedro 3, versículo 15, Pedro nos recuerda: estén siempre preparados para responder a cualquiera que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Sin embargo, háganlo con mansedumbre y respeto. Esto significa que nuestra defensa de la fe debe hacerse con humildad y compasión, no con agresividad o arrogancia. Debemos ser embajadores de Cristo, representándolo de manera que honre su nombre y atraiga a otros a Él. El amor es la marca distintiva de los seguidores de Cristo. Jesús dijo en Juan 13, versículos 34 y 35, «Un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros». En tiempos de persecución y adversidad, este amor mutuo se vuelve aún más crucial. Debemos cuidarnos unos a otros, suprimiendo las necesidades materiales, emocionales y espirituales de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Debemos ser un refugio de paz y aliento, un lugar donde la gracia de Dios se manifieste de manera tangible. Otro punto importante es el uso sabio de nuestros recursos. La Biblia nos enseña a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. En Mateo 25, versículos 14 a 30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, mostrando la importancia de usar bien los recursos que nos han sido confiados. En tiempos de incertidumbre, esto se vuelve aún más vital. Debemos ser prudentes con nuestras finanzas, invirtiendo en cosas que tengan valor eterno. Esto puede incluir apoyar a misioneros, invertir en programas de ayuda a cristianos perseguidos y apoyar nuestras iglesias locales. También debemos estar preparados para ayudar a aquellos a nuestro alrededor que están en necesidad, siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos que vendían sus propiedades y bienes y los distribuían a cada uno según su necesidad. Hechos 2, versículo 45. En Hebreos 12, versículos 1 a 2 leemos: «Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios». Mantener nuestro enfoque en Jesús nos da la perspectiva correcta para enfrentar cualquier desafío. Él es nuestra esperanza y nuestra fuerza. Él ya venció al mundo y en Él somos más que vencedores. Por lo tanto, ante todos estos desafíos y oportunidades, es esencial que busquemos a Dios en oración. La oración es nuestra línea directa de comunicación con el Padre, nuestra fuente de fuerza y orientación. Unámonos ahora en una oración, pidiendo a Dios que nos fortalezca, nos guíe y nos llene con su Espíritu Santo, para que podamos enfrentar con valentía y fe los tiempos que están por venir. Oración. Querido Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo nuestra total dependencia de ti. Señor, sabemos que los tiempos que enfrentamos son desafiantes, pero también sabemos que tú eres mayor que cualquier adversidad. Pedimos que nos fortalezcas y nos guíes con tu sabiduría. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Llénanos con tu Espíritu Santo, para que podamos discernir la verdad en medio del engaño y permanecer firmes en la fe. Danos valor para defender tu Evangelio, incluso frente a la oposición, y llena nuestros corazones con amor, para que podamos ser un reflejo de tu amor para el mundo a nuestro alrededor. Señor, pedimos que protejas tu Iglesia en todo el mundo, especialmente aquellos que enfrentan persecución. Concédeles fuerza, valor y perseverancia. Que nuestra fe sea un testimonio vivo de tu gracia y verdad. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de los recursos que nos has dado, usándolos para tu gloria y para ayudar a los necesitados. Que podamos vivir de manera que honre tu nombre, siendo sal y luz en un mundo que tanto necesita de ti. Padre, sabemos que nada puede separarnos de tu amor y confiamos en tus promesas. Guíanos, guárdanos
y capacítanos para ser fieles hasta el final. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. En conclusión, los tiempos que enfrentamos son desafiantes, pero no sin esperanza. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, que Él nos fortalece y nos guía. Debemos ser vigilantes, preparados y firmes en la fe, sabiendo que nuestras luchas no son en vano. Como Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15, versículo 58, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, siempre abunden en la obra del Señor, porque saben que su trabajo en el Señor no es en vano. Que podamos vivir con valor, fe y amor, proclamando la verdad del Evangelio y esperando ansiosamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo.